saciarás el anhelo del corazón, sanarás y vendarás al pondrás sobre la roca mis pies, me probaste y guardarás mi alma en sombra y luz. Tú saciarás el anhelo del corazón, sanarás y vendarás al quebrantado. Tú pondrás Tú saciarás el anhelo del corazón, sanarás y vendarás al quebrantado.
Señor. Mi corazón se extiende a ti.
saciarás el anhelo del corazón, sanarás y vengarás al que te ha
Mi corazón
Muy buenos días, hermanos, que el Señor me los bendiga muchísimo. Es un placer y una alegría poder tener este tiempo una vez más con ustedes. Y no solamente con ustedes, hermanos, sino con todos aquellos que oigan este mensaje a través de este medio. Es una gran bendición poder compartir con ustedes una vez más la palabra del Señor. En esta mañana, hermanos, el mensaje de este día, de esta mañana es, yo le he puesto como título, Emmanuel mirando. Ustedes saben que Emmanuel significa Dios con nosotros, pues Dios, que es un Dios vivo, Él está mirando. Miren, hermanos, cuando yo empiezo a meditar en este mensaje que voy a estar compartiéndoles, yo estaba meditando en que en estos días que vivimos, en estos días viviendo solamente en los hogares, recibiendo la palabra desde nuestros hogares, yo estaba pensando en lo que comúnmente llega a nuestra mente. Nosotros hoy pensamos que el inconverso, el pecador, es el que necesita de arrepentimiento. Y muchos de nosotros que somos cristianos es exactamente lo que nosotros creemos. Creemos que el único necesitado de arrepentimiento es el pecador. Pero déjenme decirle algo, hermanos. El pecador ni siquiera está consciente de que comete pecados o errores. Los pecadores están ajenos, muchos de ellos ajenos a los caminos de Dios y a Dios mismo. Ellos sí pueden vivir el Proverbios que dice: hay caminos que al hombre le parece derecho. Pues mucha de la gente que nos rodea en nuestra actualidad, aparentemente para ellos están en el camino correcto. Pero lo que yo creo, hermanos, en este tiempo, lo que Dios ha puesto en mi corazón, es que quienes están más necesitados de arrepentimiento somos aquellos que militamos en una iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque nosotros sí sabemos de qué se trata el arrepentimiento. Nosotros sí sabemos qué es el arrepentimiento. De manera que en mi corazón Dios ha puesto en este día, hermanos, compartir con ustedes acerca de este cimiento, acerca de la importancia de poder arrepentirnos y regresar a Dios en este tiempo. Me gustaría que leyéramos juntos, hermanos, en un pasaje del libro de Deuteronomio, en el capítulo 9 y en el verso 16. Dice de esta manera, hermanos, dice: y miré, y he aquí, habíais pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habíais hecho un becerro de fundición, apartándonos pronto del camino que Jehová os había mandado. Amados, en este pasaje hay unos hechos, unas cosas que el pueblo de Israel hizo en su viaje de Egipto a la tierra de Canaán. Nosotros también, hermanos, al igual que ese pueblo, estamos haciendo un viaje, hermanos, que nos va a llevar al reposo, a la meta, a la raya que Dios ha puesto para que nosotros alcancemos. Este pueblo de igual manera estaba viajando hacia Canaán. Pero en este pasaje aparecen dos hechos que ellos hicieron, que ellos cometieron. Y por lo tanto vamos a revisar estos hechos. Quizás esta mañana vamos a identificarnos con este pueblo. Porque, hermanos, mientras más leo la Biblia, más veo que somos muy semejantes a ese pueblo de Israel. Ahora te pregunto algo, amado hermano. ¿Por cuánto tiempo te has guardado fielmente al Señor? Es decir, de la última vez que el Señor te encontró
hasta este momento ha sido fiel. ¿No es cierto, hermanos, que nuestra vida cristiana muchas veces viene siendo como la rueda de la fortuna? Que a veces estamos en la parte alta y a veces estamos en la parte baja. Es como un sube y baja, hermanos. Que a veces estamos tan entregados al Señor, tan consagrados al Señor, y de un momento a otro, hermanos, nos encontramos abajo de ese nivel que a nosotros no quisiéramos, pero humanamente hablando, hermanos, muy pronto le fallamos al Señor. La Biblia dice que Israel bien pronto olvidó los consejos de Dios, la palabra del Señor. Miren, hermanos, ¿cuánto tiempo le llevó a Israel de la salida de Egipto al monte de Sinaí, en donde ellos pecaron, en donde este pasaje que leímos fue una realidad? ¿Cuánto tiempo pasó, hermanos? Ellos en Egipto vieron las plagas, vieron las maravillas de Dios, vieron el Mar Rojo abrirse. Ellos vieron muchas cosas milagrosas, preciosas, gloriosas de Dios. Y ellos salieron muy contentos de haber participado de la Pascua, que habla de la salvación. ¿Cuántos de nosotros también, cuando fuimos salvos, cuando participamos de esta Pascua con Cristo Jesús, nosotros también estábamos muy alegres, muy contentos, muy agradecidos? Pero ¿cuánto tiempo pasó hasta que nosotros le falláramos al Señor? Si ustedes pueden leer, hermanos, en el libro de Éxodo, en el versículo 1, allí dice exactamente cuánto tiempo había transcurrido desde la salida de Egipto al pie del monte de Sinaí. Hermanos, solo bastaron 3 meses. 3 meses para que ese pueblo santo, ese pueblo redimido, otra vez estuviera hundido en el pecado, hermanos. Otra vez estuviera pecando, no solo contra ellos mismos, sino contra Jehová, el Dios de ellos. Pues, hermanos, Moisés lo dice en Deuteronomio 9:16. Miren lo que dice. Al solo bajar Moisés del monte, al solo poner un pie en el valle, él queda asombrado, estupefacto ante sus propios ojos. El pueblo, hermanos, había pecado contra Jehová. La expresión que la Biblia usa es esta: y miré, y he aquí, habías pecado contra Jehová. O sea, era obvio. Nadie fue a Moisés y le llevó el recado que el pueblo había pecado. No era algo así como que José fue a Jacob y acusó a sus hermanos. No era que la gente de Cleón en Primera de Corintios fue a Pablo para decirle que la iglesia de Corinto había pecado. No, esto era un asunto diferente. Cuando Moisés bajó del monte y miró, él se dio cuenta. Era obvio, hermanos, al ver las caras, al ver la condición, al ver lo que se veía ahí, Moisés inmediatamente los acusó de haber pecado contra Dios. Ahora, hermanos, déjenme poner este pensamiento aquí. Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Sanador, Él pronto ha dicho que vendrá, hermanos. Él dice que vendrá pronto. Y quizás muy pronto Él baje de ese monte, de ese lugar alto, de ese cielo. Pero, hermanos, ¿qué es lo que va a mirar Él cuando Él mire su propio campamento? Cuando Él mire a su iglesia. Cuando Moisés bajó aquí, lo que miró es que ellos habían pecado. Cuando Cristo nuestro Salvador se presente en su segunda venida, ¿qué es lo que va a mirar Él? ¿Cuál va a ser su señalamiento? ¿Qué es lo que va a decirnos? Hermanos, yo anhelo que el Señor
dijera algo así: y miré, y aquí te has convertido en una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga, una iglesia santa, una iglesia pura, como dice Efesios. Pues Efesios dice que Jesucristo presentará al Padre una iglesia con esas características que acabo de decir. ¿Será que cuando el Señor baje será algo diferente a lo que Moisés vio, hermanos? Oh, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que responderle al Señor por lo que estamos haciendo con nosotros mismos mientras estamos esperando que Él venga. Repito, hermanos, cada uno de nosotros va a responder al Señor por lo que está haciendo con su propia vida y con la vida de otros mientras esperamos que Él venga. Oh, hermanos, Moisés estaba acusando a Israel de que habían pecado en contra de Jehová su Dios. Hermanos, qué precioso es Dios. Dios es bondadoso, Dios es generoso, Dios es benigno. Pero ¿por qué es que su pueblo insiste en pecar contra Él? Dios no merece que nosotros lo tratemos así. Pero ¿por qué es que Moisés estaba acusando al pueblo bajo el monte de Sinaí? ¿Cuáles eran estos pecados? Vayamos, hermanos, para ver qué era, por qué estaban siendo acusados, por qué estaba Moisés señalándolos. Dice en ese mismo versículo que ya leímos al principio, dice: os habíais hecho un becerro de fundición, un ídolo de metal. Hermanos, habían cambiado a Dios por un ídolo. ¿Qué es un ídolo, hermanos? Pregúntate esta mañana, ¿qué es un ídolo? Quizás no entiendas a cabalidad qué es un ídolo, pero déjame decirte lo que es un ídolo en este tiempo que vivimos hoy, esta mañana. Un ídolo es cualquier cosa que coloques antes que Dios, cualquier cosa que antepongas a Dios. Quizás tú tengas tu propio becerro, quizás te has rendido a ese becerro que tienes. Tú no sabes qué es, y tú sabes, no que no sepas qué es, sino que tú sabes qué es. Y con ese ídolo, con ese becerrito, tú pasas tiempo. Y a causa de él, a causa de ese ídolo, ahora no oras, ya no lees tu Biblia, ya no ayunas, ya no predicas a nadie, y has perdido las ganas de hacerlo. Oh, hermanos, que Dios tenga misericordia, porque nosotros podemos leer que Israel hizo un ídolo de fundición. Quizás nosotros no hemos hecho uno, pero tenemos uno. Oh, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Pero quiero decirles esto, hermanos. El mensaje de hoy se llama Emmanuel mirando. Dios, desde el principio de las Escrituras, Él sabe qué estamos haciendo. Él sabe cuál es el ídolo con que más tiempo pasamos en esta vida. Miren, hermanos, vayamos cómo Dios nos presenta este mensaje desde el principio de la Biblia. Por favor, vayan conmigo a Génesis capítulo 4, en el verso 4, en la parte B. Y miren con qué palabras la Biblia nos habla de Emmanuel. Y dice: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. El verso 5 dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Hermanos, hago énfasis en esa palabra. Dice esa palabra: no miró y miró.
O sea, por un lado, y miró Jehová con agrado a Abel, por el otro lado, no miró. Eso nos debe de dar la idea, hermanos, de que el Señor está mirando tanto a aquellos que son como Caín, tanto a aquellos que son como Abel. Hermanos, debemos de entender y ver el corazón de estos pasajes. Es importante tanto el corazón de la persona como lo que hace la persona. Quiero decirles, hermanos, que en algún punto de nuestra casa, en algún punto de donde nosotros nos encontramos diariamente, en algún punto Dios está sentado mirando. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque la Biblia dice que Dios no cambia, porque yo, Jehová, no cambio. Malaquías 3:6. Y debido a que Él estaba presente cuando Abel estaba ofreciendo algo y cuando Caín estaba ofreciendo algo, saben, hermanos, Él no cambia. Hoy sigue Él mirando nuestras actitudes. Y quizás, no sé qué estabas tú haciendo anoche a las 10 de la noche. O no sé qué estabas tú haciendo antier cuando no estaban tus papás. Cuando tú estabas solo. Y quizás tú dices, bueno, mis padres no me ven. Pero cuando Abel y Caín llegaron a ese altar, Dios estaba ahí mirando. Oh, hermanos, que el Señor tenga misericordia de nosotros, porque Él no ha cambiado. Él sigue diciendo, cuando hacemos algo que le agrada, cuando hacemos algo que es de bendición y de aprobación para Él, Él quizás desde ese lugar en donde te mira, Él dice, me agradas, pensando en ti. Y luego dice, y me trae placer lo que tú haces. O sea, no solo le causa placer a Dios lo que tú le das. Dios se agrada. Una pregunta, hermanos, ¿se está agradando de ti? Tu olor suave es un olor bueno, es un olor rico para Dios. Porque cada día, hermanos, nosotros estamos ofreciéndole algo a Dios. Aunque no tengamos exactamente una forma de altar como Caín y Abel, pero todos sabemos, o estamos agradando a Dios con nuestra propia vida, o estamos agradándolo con lo que nosotros hacemos. Pero en realidad Dios quiere que nosotros seamos agradables a Él, y que lo que nosotros le damos a Él, que también sea agradable. Quizás, hermanos, tú te has rendido a ese ídolo que tú tienes y estás enamorado de tu ídolo, y hace mucho ya no le haces caso a Dios. Él quizás diga, no me agradas lo que tú haces. O quizás Él diga, me causa una profunda tristeza lo que yo veo de ti. O cuánto hace falta hoy, hermanos, el temor de Jehová. Esa conciencia de que un Dios vivo nos observa, escucha nuestras palabras, ve nuestras acciones y nuestra obra. Te pregunto, hermano, ¿tienes un ídolo? Quizás tú digas, sí, tengo uno, pero es un ídolo pequeño, es inofensivo. No importa, hermano o hermana joven, cuán pequeño o grande sea tu ídolo. Destrúyelo hoy, porque si no lo destruyes, te va a destruir a ti. Recuerda lo que dice Cantares. Cantares dice que no son las zorras grandes los que destruyen la viña del Señor. Cantares dice que las zorras pequeñas son las que destruyen la viña del Señor. Una palabra mala
una mala actitud, un gesto, un berrinchito, un caprichito, Dios lo llama pecado. Por eso, amados hermanos, Dios nos invita a convertirnos de nuestros ídolos a Él como un Dios vivo. Dios anhela que le sirvamos a Él como un Dios verdadero. Dejemos a un lado nuestros ídolos. Y esta era la razón por qué Moisés le dijo al pueblo: y miré y habéis pecado contra Jehová vuestro Dios. Esta era la razón, un ídolo. Que el Señor, hermanos, esta mañana abra nuestros ojos y que podamos, por la gracia y por la misericordia de Dios, destruir el ídolo con el que nosotros pasamos tiempo. Quizás lo adoramos, quizás lo abrazamos, quizás le damos calor a ese ídolo, pero es tiempo de destruir ese ídolo, hermanos. La otra razón del por qué Moisés estaba acusándolos que habían pecado, hermanos, porque estaba señalándolos, es que en ese mismo pasaje que leímos al principio, dice: apartándonos pronto del camino que Jehová había mandado. Hermanos, bajo el pie del monte de Sinaí, después de haber pecado contra Dios, Israel seguía pensando que estaban en el camino verdadero. Pero déjame decirte, hermanos, una cosa es pensar que estamos en el camino, otra cosa es estar en el camino. Son cosas muy diferentes. Parece que Moisés estuviera diciendo que Dios les trazó un camino y les dijo que se fueran por ese camino. Hermanos, qué maravilloso Dios tenemos. Él traza el camino y Él le dice a sus hijos: es este el camino por el cual quiero que ustedes vayan. Hermanos, muchas veces ese camino que Dios ha trazado para nosotros, a veces es un camino muy angosto, hermanos. Entramos por ese camino por una puerta estrecha. Al pasar la puerta estrecha estamos en ese camino angosto. Y muchas veces nos confundimos. Muchas veces no entendemos por qué tenemos que ir por ese camino. No solo nos cuesta andar por ese camino, sino nos cuesta tomar ese camino. Pero a Israel Dios le trazó el camino. Con razón, hermanos, en la época de Jesús, un hombre le dijo un día: Señor, son pocos los que se salvan. Jesús le respondió: son pocos los que se esfuerzan por entrar por la puerta estrecha. Y sí, hasta el día de hoy son pocas las personas que entran por esa puerta estrecha, porque detrás de la puerta estrecha está un camino angosto que lleva a la vida. Y realmente son pocos los que caminan por ese sendero y los que van a terminar en el trazo que Dios ha hecho, aquellos que van a entrar a la vida eterna. Hermanos, ¿por qué les digo que a veces nos cuesta ir por ese camino que Dios señaló? Hermanos, no solo nos ha costado a nosotros. Cuando leemos los salmos, hermanos, especialmente el Salmo 119, encontramos dos pasajes allí y encontramos un salmista allí. Miren lo que él escribe. Quizás fue su experiencia, quizás también vio el camino, pero quizás le estaba costando tomar el camino, quizás no estaba entendiendo cómo ir por ese camino. Y miren la oración que él hace. Y muchas veces es esta clase de oración que te hace falta a ti, que nos hace falta a todos. Este hombre dice de esta manera, Salmo 119, 27, él dice: hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Este hombre sabía que había un camino, y ese camino se llamaba el camino de los mandamientos. Pero él quería entendimiento, quería luz
Porque sin entendimiento, hermanos, nos va a suceder lo de Israel. Esta acusación es porque ellos se habían salido del camino. Para salir del camino es por falta de luz, por falta de entendimiento. Y otro pasaje del mismo salmista dice: por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Por un lado, él pide entendimiento. Por el otro lado, él anhela correr en ese camino de los mandamientos de Dios. Parece que Israel al pie del monte de Sinaí le faltó esta oración, hermanos. Quizás en este momento estamos al pie del monte de Sinaí. Quizás en este momento, al estar ahí en nuestros hogares, no estamos entendiendo qué es lo que tenemos que hacer. Pero saben, hermanos, la Biblia dice que Dios no nos dará más carga de la que no podamos soportar, que junto con la carga Él da la salida. Por eso este salmista le está diciendo a Dios: hazme entender, dame luz en el camino de tus mandamientos. Pero luego Él le dice: por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón, cuando me des la sabiduría. En otras palabras, oh amados, ¿cuál es este camino por el cual el salmista quiere correr? ¿Cuál es este camino que dice que es el camino de sus mandamientos? Hermanos, los mandamientos y las leyes de Dios y las instrucciones de Dios son el camino de Dios. Y ese es el camino que Dios mismo trazó para ti, para mí y para su pueblo. Otra vez, hermanos, los mandamientos y las leyes de Dios, las instrucciones de Dios, es el camino de Dios. Y ese es el camino que Dios mismo trazó para todos esta mañana, para cada uno de nosotros. Y este camino, hermanos, y este camino es un tipo de Jesucristo. Es un tipo de aquel que dijo: yo soy el camino. ¿Por qué, hermanos? Porque si hubo alguien que vivió y anduvo en perfecta obediencia a la voz y a los mandamientos de Dios, fue el Señor Jesucristo. Hermanos, no hubo nadie después, antes de Cristo, que caminara en el camino de los mandamientos de Dios como lo hizo Jesucristo. A tal grado que en Mateo 5:19 Él habla de este camino diciendo: de manera, 5:19 de Mateo, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, escuchen, hermanos, y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Se dan ustedes cuenta de lo que Jesús está diciendo? Que el que tome este camino de los mandamientos de Dios y los haga, ese será llamado grande. ¿En dónde? En el reino de Dios. O sea, es un camino que desemboca en el reino de Dios. Así que Él es el camino, o sea, Jesucristo es el camino. Y nosotros esta mañana estamos invitados a seguirlo. ¿Para qué? Para hacer lo que Él hizo. ¿Qué fue lo que Él hizo? Él obedeció al Padre. ¿Por qué? Porque Él tomó el camino de los mandamientos, corrió por el camino de los mandamientos del Padre. Oh, hermanos, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Moisés dijo: pecaron y se salieron del camino, desobedecieron los mandamientos de Dios. Ahora, hermanos, ante esta acusación, ellos habían pecado, habían hecho un ídolo y además se habían salido del camino de Dios. Andaban en sus propios caminos. Y ahora, ¿qué queda, hermanos? ¿Cuál sería el remedio?
¿Cuál sería la respuesta para alguien que ha pecado, que ha hecho un ídolo y que se ha salido del camino? ¿Qué necesita? Espero que no sea tu situación esta mañana. Espero que todavía aún estés cerquita del Señor. Espero que tu corazón siga ardiendo por el Señor. Porque si esta es nuestra condición, hermanos, ¿cuál sería la respuesta que necesitamos? Si nos hemos salido del camino, hermanos, lo triste es que muchas veces el hombre, cuando ha pecado, cuando ha amado otros amores y cuando se ha salido del camino del Señor, él piensa que ya no hay esperanza. Pero eso es una mentira. Hay esperanza, hermanos. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan que después de que Adán y Eva pecaron en el huerto, el Señor los confrontó y tuvo que sacarlos del huerto? Y para quienes no entienden el corazón de Dios, quizás cuando uno lee en Génesis 3:24 que Dios puso unos querubines en la entrada del huerto y puso una espada con fuego, quizás ustedes y muchos piensen, eso es para que ya no regresemos más a ese huerto. Eso es porque Dios nos ha desechado para siempre. No es cierto, hermanos. Los querubines hablan de los ojos de Dios. La espada habla de la palabra de Dios. El fuego habla de la santidad de Dios. Sí, están ahí en la puerta del huerto. Y nadie va a volver al huerto a menos que se exponga a los ojos misericordiosos de Dios, a la santidad de Dios, y que la espada, la palabra de Dios, penetre en su corazón. Dios no bloquea el camino. Dios pone un filtro, porque tienen que regresar a Dios dejando sus caminos atrás. Ahora, hermanos, para terminar este mensaje, quiero decirles que el camino para regresar a Dios es el arrepentimiento. Quizás algunos no tengan idea qué significa el arrepentimiento, aún estando en la iglesia. Al principio de este mensaje dije que la iglesia comprende, entiende lo que es el arrepentimiento. Yo espero que sí. Y si no, hermanos, yo quiero recordarles esta mañana lo que la Biblia dice que es el arrepentimiento. Y mi oración es que al entender lo que significa el arrepentimiento, lo hagamos algo práctico, que regresemos al Señor. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 14, verso 6, dice de esta manera: por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos. ¿Escucharon? Convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Las escrituras que acabamos de leer, hermanos, usan la palabra hebrea para arrepentimiento. Dice volver. Es algo, hermanos, similar a la palabra militar que manejan los militares cuando dicen media vuelta. Es decir, volverse del camino equivocado al camino de Dios. Es volverte de tus caminos al camino de Dios. Eso es lo que significa arrepentimiento. Dios no ha bloqueado el camino, porque de otra manera no diría volveos. Dios está abriendo el camino, pero tenemos que volver. Tenemos que recibir la gracia de Dios para regresar a Dios. Si tú eres alguien que alguna vez ha estado en la iglesia y conociste a Jesús, pero que ahora andas en tus caminos, muchos de los que antes eran cristianos hoy han vuelto al mundo y son peores que los que eran antes, pero aún así hay esperanza. Dios dice volveos, o sea,
que la puerta aún está abierta. Pero tienes que sentir la espada profundamente de Dios. Tiene que penetrar. El fuego de Dios tiene que quebrar tu corazón. Y tienes que hallar gracia ante los ojos de Dios. Los querubines. Ya no vas a regresar igual. Volver al huerto es ser quebrantados en un arrepentimiento. La otra palabra para arrepentimiento lo encontramos en Génesis, en el capítulo 6 y verso 6. Ahí, en ese pasaje, Génesis 6 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. La palabra para arrepentimiento aquí en Génesis 6:6 es la misma palabra para dolor, para pesar, para lamentarse. Dios no le dolió el haber creado al hombre. Realmente lo que Génesis 6:6, en el contexto que nosotros encontramos allí, es que Dios tuvo dolor, pesar, lloró cuando vio a los hombres que se corrompieron. Hoy por hoy incluso, ¿verdad? Hay mucha corrupción. Se echaron a perder, fastidiaron a Dios, se volvieron falsos, se volvieron depravados, no quisieron mejorar. Eso lo que vio Dios en los seres humanos que Él había creado. Y a Él le dolió que el hombre se corrompiera. Pero en el contexto que estoy hablando, arrepentimiento es cuando tú regresas a Dios con pesar, con dolor. Muchos que han vuelto a Jesucristo creen que levantar la mano para aceptar a Jesucristo es todo lo que necesitan. Otros creen que hacer la oración del penitente, del pecador, es suficiente y ya están del otro lado. No, si la penitencia no lleva dolor. Porque ¿cómo puedes volver a un Dios santo sin sentir que le has fallado? Sin sentir que te has corrompido. No puedes tú volver a Dios sin dolor. Es más, si tú te has vuelto a Dios sin un verdadero dolor profundo en tu ser, dudo que realmente te hayas arrepentido. Quizás tu arrepentimiento es pasajero, pero un verdadero arrepentimiento, amigo mío, hermanos, amigos que van a oírme, un verdadero arrepentimiento va a provocar lágrimas, porque un verdadero arrepentimiento nos va a llevar a las cosas feas que hemos hecho, a las cosas malignas que le hemos hecho a otros, y eso nos va a llevar como cuando Jesús visitó la casa de Zaqueo. Al estar Jesús ahí, Zaqueo se arrepintió. Tanto que antes de que Jesús saliera de ahí, Él le dijo que Él iba a devolver 4 tantos por 1 a aquellos a quien Él había despojado. Un verdadero arrepentimiento, hermanos, trae pesar, dolor y lamento. Esa es la forma de volver a Dios después de haber pecado, después de andar con un ídolo o después de haberse salido del camino. No hay mejor manera que volvernos a Dios con dolor. Finalmente, en Hechos 2:38, el apóstol Pedro tiene una gran multitud delante en el principio de la iglesia cristiana. Él levanta la voz y les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis y tendréis el perdón de los pecados y recibiréis el bautismo con el Espíritu Santo. Esa palabra arrepentíos en Hechos 2:38 es la misma palabra para cambien su manera de pensar y de vivir. Es la misma palabra para un cambio de mentalidad, una forma de pensar diferente. Bien, repito, hermanos, un verdadero arrepentimiento es dar la vuelta. Si vas hacia el norte, vuélvete hacia el sur, hacia Dios.
Otro, arrepentirse es sentir dolor porque le hemos fallado a Dios, porque hemos menospreciado a Dios haciendo lo que hemos hecho. 3, un verdadero arrepentimiento va a cambiar la forma de pensar de la persona, la forma de vivir de la persona. Cuando el espíritu de arrepentimiento cae sobre un hombre o una mujer, su forma de pensar es transformada y su forma de vivir también es transformada. Por eso Jesús dice: por los frutos los conoceréis. Alguien que realmente se ha arrepentido va a pensar y va a vivir de una manera diferente. Ahora, ir terminando, hermanos. Arrepentimiento es volverse a ese camino de Dios. Al darnos cuenta de nuestro error, nos dolemos y cambiamos nuestra forma de pensar y damos media vuelta para volver a Dios. Lo que hacemos al arrepentirnos es aceptar que Dios tiene la razón y que nosotros estamos equivocados. Ahora una pregunta, hermanos. ¿Quieres tú ser llevado hoy al arrepentimiento? ¿Es algo que tú quieres? ¿Es algo que tú anhelas? Quizás tú digas, como dije al principio, solo los inconversos necesitan arrepentimiento. No, todos. El arrepentimiento es algo con el cual un cristiano vive toda su vida. Por eso esta mañana, ¿quieres tú ser llevado al arrepentimiento? Ven hoy al Señor. Pero si tú reconoces que le has fallado, no vengas a Él sin dolor, sin pesar, sin lágrimas. Pídele al Señor que cambie tu manera de pensar, tu manera de vivir. Recuerda que la definición de pecado es salirse del camino de Dios. Arrepentimiento es volver a ese camino. Joven, hermanas, hermanos, queremos que ustedes tomen en cuenta esta palabra. Esta palabra es una urgencia en el corazón de la iglesia en estos días que vivimos. Es una urgencia que el Espíritu Santo tiene hoy de llevar a las iglesias y a los corazones de sus hijos. Amados, arrepintámonos. Ven al Señor. Da ese paso ahí donde tú estás sentado. Ahí donde tú estás parado. Allí. Inclina tu cabeza. Inclina tu cabeza. Recuerda que el Señor puede venir a tu hogar hoy, como cuando Moisés bajó del monte. Al solo bajar y mirar sobre el campamento, Él miró y les dijo que habían pecado. Dios puede mirar sobre tu corazón esta mañana. Dios puede mirar sobre tu hogar esta mañana. Hermanos, inclinemos nuestras cabezas y oremos. Si hemos fallado, volvámonos al Señor. Recuerden, el camino no está bloqueado. Hay esperanza. Oh Señor, en esta mañana, mándanos tu lluvia. Mándanos un toque de tu Espíritu, Señor. Perdónanos, Padre, porque hemos pecado delante de ti. Perdónanos, Señor, porque reconocemos que hay pecado en nuestras vidas. Y te hablamos con sinceridad, Señor. Perdónanos y haz que seamos como dice Proverbios, Señor, que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Queremos ser un pueblo, Señor, que abre su corazón a ti,
Queremos ser un pueblo, Señor, que tenga un corazón para ti. Por favor, esta mañana, Señor, haz que nos volvamos a ti. Haz que sintamos un dolor profundo, Señor, y haz que nuestra mente y nuestra vida, Señor, se torne en una vida santa, en una vida apartada y separada para ti, Señor. Oh, Padre, por favor, haz la obra en Torrefuerte, en Sunem, en Bethesda, en Betel, en cada una de las personas que oigan esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, restáuranos y no detengas al espíritu de arrepentimiento. Derrámalo sobre nosotros durante la noche. Derrámalo en nosotros durante el día. Derrámalo, Señor, sobre nosotros en cada instante, Señor, para no vivir separados de ti. Oh, porque el arrepentimiento nos acerca a ti, Señor. Nos reconcilia contigo, Señor. Perdona a tu pueblo. Quita el oprobio, quita la vergüenza de Egipto y vuélvenos a ti, Señor, por amor de tu nombre. Padre, te damos gracias. Oh, tu luz sea sobre tu pueblo, Señor. Gracias, Padre. Amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Es un gozo, una alegría compartir con ustedes. Que esta palabra sea de bendición. Que nos vuelva a Dios, lejos de que nos aleje, que nos acerque a nuestro Padre Celestial, que es precioso. Amén.